Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por responder a la convocatoria de la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural con un tema que la misma presencia de ustedes está demostrando que interesa y que hay mucho por ver, aprender y bueno, tener algunas herramientas, algunos GPS para saber qué está pasando en este momento y bueno, y también ver cómo se va a seguir en el futuro. El tema del cambio climático en relación al patrimonio deja muy a la vista la vulnerabilidad en la que pone a los patrimonios cultural, natural y bueno, todos los peligros que acechan, que no son nuevos, pero que ahora están mucho más visibles y con amenazas mucho más, presentes, palpables. De modo que todo lo que, podamos hacer, quienes estamos interesados en estos temas, tanto para difundir como para trabajar, para investigar, etcétera, va a ser muy necesario en los próximos años. Hemos invitado a especialistas que nos van a dar su punto de vista desde lo que es el impacto en el turismo concretamente. Evidentemente, por ejemplo, si miramos los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que son más de 1000 en más de 160 países del mundo, la mayoría de ellos son destinos turísticos también. Así que eso habla de la preocupación que tiene la UNESCO en estos momentos por el tema del cambio climático. Nosotros como Cátedra UNESCO, como socios estratégicos de la UNESCO en todo lo que tiene que ver con la difusión y la formación en estos temas, tomamos este tema y lo vamos a seguir continuando a lo largo del año. Nuestros especialistas van a hablar de lo que es, van a hacer una introducción al cambio climático, el impacto del cambio climático en relación al turismo, el impacto del cambio climático en cuanto al patrimonio construido, al patrimonio cultural, monumentos, sitios, museos, etc. Y el cambio climático en relación a las áreas naturales protegidas. Muy rápidamente les voy a presentar a nuestra primera oradora, que es la doctora Susan Calafate Boyle. Ella vive en Estados Unidos, pero siempre en el mes de mayo nos acompaña en el posgrado internacional sobre patrimonio y turismo sostenible que dictamos en el marco de la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural. Susan Boyle es doctora en Historia Socioeconómica Americana de la Universidad de Missouri, Columbia. Trabajó en el Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos. Se especializó en el estudio de paisajes culturales, interpretación y planificación. Trabaja en proyectos referidos al manejo de sitios patrimoniales, itinerarios culturales de Estados Unidos y América Latina. Actualmente es consultora independiente y profesora, como dije, de nuestro posgrado en patrimonio desde el primer año, hace más de 10 años. Bienvenida, Susan. Vos nos vas a hacer una introducción al cambio climático. Muchas gracias. Sí, un momentito. Mágica. No, esta no es la mía. Cambio, ¿este es lo mejor? Acá está. La encontré. Ahí está, al inicio. Bueno, primero de todo quiero agradecerle a Carmen la oportunidad de volver a Buenos Aires. Si no fuera por ella, este curso no se hubiera dado. Y creo que esta es hace 11 años que lo estamos haciendo. Yo me voy a disculpar un poquito porque realmente mi presentación
no va realmente a tratar con cuestiones culturales, pero más que nada económicos, sociales y naturales. Pero me pidieron que hiciera una introducción al tema. Y en el tema del cambio climático hay símbolos que son muy representativos de lo que está pasando. Y esos son algunos de los símbolos. La primera imagen no es real, pero representa el grupo que va a estar más afectado por esto, por las poblaciones que viven en zonas costeras. El segundo es modificaciones en el clima, la vida salvaje, los osos polares son probablemente la imagen más típica del impacto del cambio climático. Los cambios en el clima, no necesariamente el calentamiento global, pero modificaciones dramáticas en el clima, incendios, sequías y tormentas como huracanes, ciclones, que tienen una magnitud que se supone que se han magnificado a través del tiempo. Cuando hablamos de cambio climático, el cambio climático ha existido siempre. Les voy a mostrar en otras diapositivas algunos de los datos que tenemos. Pero lo que estamos tratando realmente es el cambio climático antropogénico, que es causado por el hombre. Entonces, no es que no ha habido fluctuaciones en el pasado, pero lo que nosotros pensamos en estos momentos, que los cambios actuales se deben a las actividades humanas. Tengo una definición que es el cambio de las características del sistema climático considerado a través de largos periodos de tiempo, independientemente de su causa. No estamos hablando de 1, 2 o 3 o 5 años o even 10 años, pero ciclos más extensos. Y como digo en la próxima oración, las fluctuaciones o ciclos más breves, como por ejemplo el fenómeno del niño o la niña, realmente no representan cambios climáticos. Ahora, la preocupación no es por el clima mismo, pero es por la civilización en nuestro planeta, que ha organizado la infraestructura, el comercio, los límites entre los países, las cosechas y las ciudades, asumiendo que ciertas condiciones climáticas son permanentes, y en realidad no son así. Cada día, si ustedes leen cualquier diario, no encontré nada en los diarios argentinos, he estado tratando de leer, pero ni La Nación ni el Clarín han sacado nada sobre el cambio climático. En Estados Unidos, todos los diarios importantes, el New York Times, el Washington Post, todos los días tienen artículos sobre proyectos o eventos o condiciones que demuestran que el cambio climático está con nosotros y va a estar a menos que algo dramático pase. Por ejemplo, estos lo saqué de las noticias hace un par de semanas. Hay un grupo de científicos europeos que está va a ir a Antártica, están en vía Antártica para estudiar durante 5 años antiguos depósitos de hielo. Quieren establecer si en el pasado, estamos hablando millones de años antes, ha habido concentraciones similares de CO2 en el hielo. Entonces, hay una serie hay muchísimos proyectos. Como les digo, los osos polares son uno de los símbolos. También hay problemas con las abejas, que se supone que están asociadas con el clima, y las abejas son esenciales para la vida agrícola. Estos son formaciones de corales, incendios forestales, tormentas. Una de las cosas que habría que entender, por ejemplo, la sequía
en ciertos lugares debilita la capacidad de las plantas, de los árboles, de resistir a insectos que son malignos. Por ejemplo, en el oeste de Estados Unidos, una gran cantidad de los bosques están infectados por algo que se llama bugworm, una especie de gusano. Y los abetos están todos muertos. Como la capacidad de los árboles de luchar en contra de infecciones depende del clima, que haya temperaturas lo suficiente bajas en el invierno para matar a todos estos insectos. Como las temperaturas han estado subiendo y como también hay sequía, los dos factores combinan para destruir todos estos árboles. Y eventualmente va a haber incendios, y ustedes probablemente van a estar en las noticias, porque es un problema geográficamente difícil de describir. Es una cantidad, estamos hablando de miles de hectáreas que están afectadas por esto. Entonces, cualquier cambio que ha sido inducido por los seres humanos, y de esto todavía hay cuestiones, hay mucha gente que no está convencida de esto, que esto realmente depende todo de las actividades humanas. Pero de cualquier forma estamos hablando de variaciones climáticas que son naturales. Siempre ha habido estas variaciones climáticas, pero ahora a estas variaciones le estamos añadiendo actividades humanas. Y estas actividades humanas realmente van a afectar más que nada a ciertos grupos sociales. Desgraciadamente no son los que están en una capacidad de poder luchar en contra de esto. Esto, como se lo mostré al principio, es un símbolo de las poblaciones en zonas costeras que ya están sufriendo los efectos del cambio climático. No tienen lugar donde vivir, porque las aguas han subido, el calentamiento global se refleja en un aumento en el nivel del mar. Ahora, como historiadora, yo miro al pasado. Y los seres humanos han sobrevivido a cambios dramáticos en el clima durante el pasado. Por eso se ha creado una subdisciplina que se enfoca exclusivamente en examinar y aprender cómo los seres humanos pudieron manejar tales crisis en el pasado. Es una cosa relativamente nueva. Ahora, en términos geológicos, podemos hablar de un efecto invernadero, de un muy antiguo cambio climático. En el Cretáceo antiguo hubo una serie de erupciones volcánicas que realmente afectaron todo el clima de la Tierra. Ahora, los seres humanos no existían en esos momentos, pero lo estoy usando como un ejemplo de un patrón que ha ocurrido a través de los siglos de la existencia de la Tierra. Pero aún hace 500 años es lo que ocurrió, lo que llamamos la pequeña era del hielo, the Little Ice Age. Los efectos de este fenómeno realmente se han estudiado principalmente en Europa, y realmente no tengo la experiencia para saber si han existido en Latinoamérica, pero yo sé que yo tuve un proyecto en Texas, y Texas es una provincia en Estados Unidos donde el clima es bien cálido. Las temperaturas muy pocas veces bajan más de 0 o 10 grados bajo cero como máximo. Pero durante este periodo, cuando los españoles entran a Texas, y sobre todo los franciscanos, los misioneros franciscanos, y describen las tremendas tormentas de nieve que tenían que atravesar. Y el clima
fue uno de los impedimentos para la colonización de Texas. Pero interesantemente, durante ese periodo, los árboles crecían menos, los pájaros, al mismo tiempo, las cosechas fueron insuficientes, había todo tipo de problemas. El ejemplo más interesante que encontré es sobre, tengo una imagen que está mal, el río Thames, ¿también se dice? En Londres estaba cubierto de hielo y los comerciantes, hielo bien fuerte, ¿no? Los comerciantes establecieron negocios, extendieron la ciudad hacia el río. Así es como cambiaron las cosas. Ahora, estos cambios no están asociados con el cambio climático de hoy. Pero ustedes pueden ver en la parte de abajo que tengo Little Ice Age, cómo las temperaturas han bajado dramáticamente. Hay siempre fluctuaciones, pero uno tiene que mirar a la tendencia en estas cuestiones. Y esta llamaba la Feria de la Helada, cuando realmente el río no se había congelado por más de 200 años, pero a fines de 1783 se congeló de tal manera que los comerciantes extendieron las calles hacia el río, organizaron un carnaval, había chozas, se vendían todo tipo de cosas, habían prostíbulos, había una imprenta. Eso es un cambio bastante dramático. Para entender la cuestión, hay muchísimos modelos. Este es el modelo más simple que encontré y habla de 10 indicadores de que el mundo se está calentando. Ahí sube la temperatura ambiente, sube la humedad, la temperatura sobre los océanos sube también, el hielo en los océanos baja, la temperatura de la superficie del océano sube. Hay muchísimos modelos, algunos son muy complicados. Este es el más simple que encontré para más o menos darle una idea. Ahora, tenemos cambio climático, tenemos calentamiento global. Esto es las temperaturas que estamos tratando desde 1880, más o menos 140 años, y tienen una idea. Hay mucha fluctuación, pero si ustedes se enfocan en la línea roja, es un promedio de 5 años. Y más o menos ven la tendencia que es bien dramática, y sobre todo se ha hecho bien dramática en las últimas décadas. Lo más común también es mirar imágenes de glaciares y cómo los glaciares están desapareciendo. Este glaciar en Alaska ha retrocedido casi 2 kilómetros en 33 años. Yo estuve en Nueva Zelanda y los glaciares allá también han retrocedido muchísimo. Este es un glaciar en Parque Nacional, los glaciares en Estados Unidos, y el miedo que parques nacionales en Estados Unidos tienen que los glaciares en Parque Nacional, los glaciares desaparezcan. Ahora, en Sudamérica la situación es un poco distinta, pero ven muy claramente los cambios de 1941 al 2004. Así que realmente nadie puede discutir que el clima esté cambiando. El problema es quién es culpable. ¿Son estas fluctuaciones normales o es el resultado de acciones antropogénicas? Ahora, estos cambios climáticos, además de afectar a los osos y a las abejas, también tienen impactos en las cosechas. Por ejemplo, tenemos 4 cambios: 1 grado, 2 grados, 3 grados y 4 grados. Y ustedes pueden ver el impacto
que un aumento de 4 grados en temperatura tiene en la producción de maíz, de arroz, de trigo, de maíz en los Estados Unidos y de soya en los Estados Unidos. Es una indicación de lo que podemos esperar como resultado de esto. Disculpen. Además de cambios en la temperatura, hay impactos físicos, por ejemplo, el retroceso de los glaciares, hay efectos regionales. Más importante que nada, y como mi especialidad es realmente socioeconómica, los sistemas sociales, los que van a ser más afectados y van a realmente tener un gran impacto. El suministro de alimentos, la producción agrícola es afectada, salud, recursos hídricos, cuando no hay comida, cuando hay problemas de salud, cuando no hay agua, las poblaciones tienden a levantar e ir a otros lados. Hay un aumento en migraciones, al haber un aumento en migraciones hay un aumento en conflictos. Y también es lo que llamamos impactos agregados, uno arriba de los otros. Los sistemas biológicos también están afectados. Hay impactos observables, hay impactos proyectados. Y también hay cambios abruptos o irreversibles. Probablemente lo que me gustaría tener tiempo, pero no voy a tener tiempo porque tengo 30 minutos, el impacto del cambio climático en la salud humana. Y esto realmente es algo que merece una discusión por sí mismo, porque es muy, muy importante. Hay enfermedades relacionadas con el aumento, con el calor, con extremo calor, hay problemas cardiovasculares. Esto a veces causa, como les digo, migraciones forzosas, hay conflictos civiles, hay impactos en la salud mental. Es una cuestión muy, muy seria, mucho más seria de lo que realmente se piensa. Entonces sabemos que el clima está cambiando, pero hay muchos que los llamamos, no sé cómo decirlo en castellano, denial. Pretenden que no existe. 5, ok. Es el rechazo de la existencia del cambio climático. Y esto está generalmente financiado por ciertas industrias. El problema es que además de propagar dudas e ignorancia, lo que pasa con este rechazo es que cambia una amenaza existencial en una cuestión partidaria, de igual o menor importancia que el cuidado de la salud, la desigualdad económica, la inmigración, los derechos civiles, la política exterior. Desgraciadamente no es igual que todas estas cuestiones, las incluye a todas. Es una crisis que amplifica cada problema con el que tiene contacto. Discrimina en contra de los que son discriminados, enferma a los débiles, es básico a los ricos, penaliza a los pobres, amplifica la inmigración, aumenta las tensiones regionales y también aumenta la probabilidad de conflictos armados. El último concepto. El cambio climático demanda empatía hacia los que no han nacido, sobre todo los pobres. Piensen, estamos pensando de acá 20, 30, 40 años. Requiere que cambiemos las economías basando en las necesidades de los pobres y de los que no han nacido, algo que la humanidad nunca ha hecho. Pero quiero terminar con una nota positiva. En el noroeste de Argentina hay ciertas tendencias que nos permiten tener un grado de optimismo. Creo que hay más conciencia de la necesidad de reciclar, de mantener el agua limpia, de proteger el ambiente y los recursos naturales. Y esto lo sé porque acabo de volver de la Puna.
En los últimos 5 años ha habido un reconocimiento de la importancia de ofrecer electricidad a establecimientos rurales muy pequeños y evitar al mismo tiempo los viejos patrones de desarrollo energético. Estos paneles solares vienen del Peñón, en Catamarca. El Peñón debe tener a lo mejor 300, 400 personas. Y no solo esto se ha hecho por contribuciones de la minera. Cualquier choza en La Puna, en Salta o Catamarca, que son las 2 provincias que visité, tienen paneles solares. Puede ser que es una recompensa que las mineras están contribuyendo por todo el daño que han hecho. Pero desde la perspectiva de alguien que le importa el cambio climático, es un paso, me parece, en una dirección adecuada. Y esta es la última imagen. Esto es Antofagasta, es eso, esa casita que ustedes ven, ahí está la comunidad de Antofagasta. Tiene su panel solar. Cualquier estructura que tenga una familia tiene un panel solar. Ahora, para terminar, para minimizar nuestro impacto hay que considerar una idea que es relativamente vieja, pero también simple, y ha sido muy central en las cuestiones ecológicas. Piensen al nivel global del mundo, pero hay que actuar al nivel local. Entonces no esperen a que el gobierno haga o diga o puje. La responsabilidad es de todos, la responsabilidad es nuestra y se puede siempre tener éxito o al menos mejorar las cosas o prevenir un empeoro de las cosas si actuamos con pensamiento, con sentido a nivel local. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Susan. Muy enriquecedores y claros tus conceptos sobre cambio climático. Bueno, a continuación vamos a escuchar a la licenciada Nazarena Grana, que ella nos va a hablar sobre cambio climático y turismo. Nazarena es licenciada en turismo, docente e investigadora de la Universidad de Morón. Es miembro del Instituto de Investigaciones Científicas Aplicadas al Turismo, INDICAT, especializada en el estudio del desarrollo sostenible de los destinos costeros y su adaptación al cambio climático a través de la gestión del riesgo. Ha realizado numerosas investigaciones en relación al cambio climático, al turismo y al patrimonio cultural. Te escuchamos. Bueno, les agradezco a todos la presencia. La verdad es que es importante que desde la presencia empecemos a hacer acción para enfrentarnos al cambio climático. Y la verdad es que desde la Universidad de Morón venimos hace 7 años desarrollando varias temáticas que se engloban dentro de lo que es el desarrollo sostenible y estudiamos los que son los destinos turísticos en contexto del cambio climático. Entonces, estas diferentes temáticas que fuimos desarrollando nos permitieron entender un poco más sobre cómo afecta el cambio climático al turismo y cómo el turismo afecta al cambio climático. Estas dos posturas, este binomio de concepción que tenemos que entender, son las dos caras de un mismo cassette que nos facilita, para los que son muy jóvenes, eso es un cassette, que era un instrumento que utilizábamos nosotros para escuchar música en otra época. Pero bueno, estas dos caras del tema son esencial para poder abordar realmente la temática. Vamos primero por la cara A, el turismo enfrentando las consecuencias del cambio climático. Y para eso tenemos que darnos la dimensión que es el turismo. En el año 2017 hubo 1.323 millones de personas que fueron consideradas turistas alrededor del mundo.
esta tendencia se esperaba que crezca en el año 2020 con un 6% más, pero ya en el año 2018 esa tendencia fue lograda. Quiere decir que es una de las actividades con mayor crecimiento actualmente y que nos está llevando a un debate de cómo queremos que se desarrolle, ¿no? Porque una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo. Aparte, la OMT, estos datos son de la OMT. La OMT lo que hace es plantear que 1 de cada 10 empleos son gracias al turismo. Entonces, ya estamos hablando de lo que es el aporte económico, que es la actividad, más lo que es el aporte en lo social, con la generación de empleo. Entonces, nadie puede discutir como actividad económica interesante, y por eso todos los gobiernos están interesados en desarrollar esta actividad. Pero no se da de forma igualitaria en todo el mundo. Diferentes regiones son las que reciben la mayor cantidad de turistas y por ende la mayor cantidad de ingresos por turismo. Acá hay un mapa en el cual pueden apreciar que Europa es el que recibe mayor cantidad de turistas y acompañado con la mayor cantidad de ingresos por turismo. Esto también es dato del 2017. Y le sigue, no por cerca, Asia y Pacífico. ¿Okay? Luego, lo que nosotros empezamos a encabezar con América son aquellas regiones en las cuales empieza a haber menos turismo y menos ingresos por turismo. Igual son ingresos importantes, ¿no? Los que están en pantalla, pero igual son mucho menos de lo que estaban las otras regiones. Luego le sigue África y Oriente Medio. Entonces aquí entendemos un poco el volumen, la cantidad de gente que se desplaza para realizar la actividad turística. Y esto no lo hace más que basándose en tres ejes fundamentales que forman parte de lo que es la motivación, lo que es el atractor. Por un lado es el clima, o sea, el clima lleva a que los turistas se transporten, se trasladen. Imaginen que un turista interesado en vivenciar, por ejemplo, o disfrutar de los patrimonios naturales como pueden ser las playas y los recursos naturales como pueden ser las playas, van a buscar climas que acompañen con ese recurso. Por otro lado también están los patrimonios naturales y los patrimonios culturales, que son importantes también como atractores para la actividad turística. Sin ellos, sin los atractores naturales y atractores culturales, el turismo no tiene vida útil. O sea, si nosotros nos quedamos sin patrimonios y sin patrimonio natural o sin patrimonio cultural, entonces el turismo no va a tener que mostrar, que no vamos a tener que visitar. Entonces es por eso fundamental el papel que el cambio climático puede repercutir en estos tres elementos. Acá es una imagen que les traje solo a modo de ejemplo de lo que es Saint Martin en lo que fue una de las peores temporadas de huracanes que sufrió en el 2017 con el huracán Irma, que destruyó la isla, y no solo la isla, sino que destruyó destinos turísticos importantes del Caribe. Saint Martin, Barbados, Cuba estuvo inoperable, todos los que son los cayos, el Cayo Villarme y Cayo Coco estuvieron inoperables por bastante tiempo, y obviamente esto trajo aparejado pérdidas económicas y también pérdidas de empleo. Entonces, no solo los destinos, estamos hablando del destino sobre la vulnerabilidad que va a tener la sociedad que está ingresada en ese destino y la importancia que esto tiene. Por acá fuimos ya con el lado A. Ahora vamos al lado B, porque el turismo tampoco es inocente. El turismo genera, a través de su actividad, una cierta contribución a lo que es el cambio climático. O sea, que está por un lado afectado por el cambio climático, y en esa afectación lo que tenemos que ponderar son las acciones de adaptación al cambio climático. Esos destinos
van a tener que encontrar como solución la adaptación, porque es algo que le está pasando. Y por el otro lado, tienen que ser las acciones que tengan que ver con disminuir la contribución al cambio climático. Y estamos en un problema. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es el elemento esencial en lo que existe en el turismo. ¿Qué quiere decir? Sin desplazamiento no hay turismo. Y el desplazamiento lo que genera son el aumento de gases que contribuyen al efecto invernadero que hablaron anteriormente. Esto que ustedes están viendo en pantalla no son los aviones que están volando por un mes, o por un año, o por un día. Es lo que está en un segundo, es en tiempo real, ¿ok? Pueden entrar en esa página y en tiempo real pueden ver todos los aviones en los cuales están en este momento volando arriba de la Tierra. Así que, como pueden ver, del abajo, aunque no se pueda visualizar, es el planiferio, ¿ok? O sea que estamos, nuestra actividad que requiere el desplazamiento, actualmente no podemos pensar un turismo sin desplazamiento. O sea, la actividad que requiere desplazamiento está ocasionando emisiones de gases que terminan causando, aumentando el riesgo del cambio climático y por ende está afectando los recursos. Entonces estamos en un ciclo autodestructivo, por decirlo. Pero bueno, esto tiene una solución. La solución es el desarrollo sostenible, basar la actividad en el desarrollo sostenible. ¿Y qué es el desarrollo sostenible? Una definición muy simple es satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las actividades futuras. Tan simple como eso. Si uno entiende esta definición, entonces sería mucho más fácil llevar a cabo. Si uno planea un crecimiento económico, tiene que acompañarlo con el respeto al medio ambiente y la inclusión de la sociedad en ese crecimiento. Por eso es importante hablar, cuando hablamos de crecimiento o cuando queremos hablar de desarrollo. Y para lo que es las Naciones Unidas, pensaron ya los objetivos que tienen que ver el desarrollo sostenible, y son 17 objetivos. A medida que fue pasando el tiempo, esos objetivos fueron aumentando y fueron sumándose para trabajar con la sostenibilidad y el desarrollo sostenible en todas las actividades. Esto no es solo del turismo, esto es el turismo que debe apropiarse de estos objetivos para desarrollar su actividad. O sea que todas las actividades que generan impactos en el cambio climático deberían adoptar los objetivos del desarrollo sostenible para que tengan una duración y un éxito en lo que es el futuro del desarrollo. De estas actividades hay algunas que me quiero basar porque es interesante. Cuando hablamos de turismo dijimos que 1 de cada 10 empleos es gracias al turismo. Ahora yo me pregunto, de esos empleos, ¿son decentes? En el objetivo número 8 eso nos tiene que importar. Entonces, no solo empezar a ver números, sino también bajo qué cuestiones están hablando esos números. Esos números están afectando lo que compromete el desarrollo de la actividad. Por otro lado, también lo que es el cuidado del agua, lo que es la energía, hay una actividad que hay algunos estudios realizados, pero que falta analizar más, que es por ejemplo los cruceros. Cómo los cruceros pueden afectar este medio que es el agua, con su contaminación y sus desechos hacia los mares. Otra de las cuestiones, bueno, la acción contra el clima, obviamente que la acción por el clima es una acción importante. El desarrollo en cuanto a lo que es la producción y el consumo es importante.
crear conciencia en el consumo es uno de los puntos esenciales para lograr un buen resultado. Entonces, para ir resumiendo, nosotros tenemos todos estos objetivos para seguir. Estos objetivos no son del ámbito público o el ámbito privado. Es el trabajo en conjunto lo que logra los resultados. Entonces es el trabajo en conjunto el que tiene que avanzar cada uno de los sectores. El turismo es de donde me estoy parando yo, pero cualquier sector, para poder cumplirlos y lograr con ellos una larga vida de la actividad. Y ahora me voy a tomar una licencia poética, en lo cual, basándome en un poeta contemporáneo, le robo una frase como para terminar como cierre, o mejor como apertura del tema. Y Sabina dice que no te vendan amor sin espina, y acá lo ponemos en que no se nos vendan turismo sin espina. El turismo es esto, es por un lado lo positivo, la generación de empleo, preguntémonos, digno, la generación de divisas a toda la sociedad por igual, a todos los países por igual, este volumen de turismo que estamos felices que va creciendo está generando un impacto que vamos a después sufrirlo. Entonces estas serían las dos cuestiones que nos tenemos que debatir cuando empezamos a hablar del turismo. El turismo es bueno, pero también tiene espinas y tenemos que aprender a sacárselas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nazarena, por tu presentación. Vamos a introducir al arquitecto Guillermo García, que nos va a hablar del impacto del cambio climático en el patrimonio cultural. El arquitecto García es investigador especializado en conservación y restauración del patrimonio urbano arquitectónico. Es vicepresidente de ICOMOS Argentina, director del Instituto de Investigaciones en Arquitectura y Territorio de la Universidad Católica de La Plata, profesor en universidades y maestrías del país. Es además y actualmente asesor de patrimonio cultural en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, asesor técnico patrimonial de obras como por ejemplo la actual y que tiene muy motivada a todos quienes queremos especialmente el patrimonio, que es la Confitería El Molino. Es uno de sus trabajos en curso, también del Centro Cultural del Bicentenario, el Museo del Bicentenario Aduana Taylor, entre muchas otras obras. Recientemente coordinó el curso de extensión sobre cambio climático y evaluación de riesgo para el patrimonio cultural en la Facultad de Arquitectura de La Plata. Bueno, es un placer tenerlo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muy bien, gracias a ustedes. Voy a tomar asiento, así estoy a distancia de la pantalla para ir leyendo algunos temas. Bueno, impacto del cambio climático en el patrimonio cultural. Bien, de alguna manera una tormenta de ideas. Nosotros, para estos cursos que se comentaban recién en la presentación, trabajamos con algunos documentos como los objetivos que acaban de escuchar en la charla anterior de desarrollo sostenible o la encíclica del Papa Francisco Laudato Si. Trabajamos investigando sobre el calentamiento global, que tiene obviamente origen antropogénico, eventos climáticos extremos, pensando en el desarrollo sostenible e integral y pensando estrategias de adaptación y mitigación. Todo esto nos llevó a trabajar en la elaboración de buenas prácticas sustentables. Al pie están algunos sitios donde se pueden obtener estos elementos, en los que aportamos desde la investigación, desde la docencia, y luego vamos a ver algunos ejemplos de práctica profesional concreta. Por ejemplo, ¿qué nos dice esta reflexión? Usar tecnologías más eficientes, que reduzcan insumos y recursos de emisiones de anhídrido carbónico, fuentes alternativas de energía, uso responsable de la energía,
elegir iluminación que no emane calor a las salas, por ejemplo, hablando de museos o centros culturales, ni tampoco al microclima de la vitrina, apagar equipos eléctricos cuando no se estén utilizando, utilizar recursos renovables, fomentar el suministro responsable de materiales, utilizar materiales sustentables, resistentes y durables, desarrollar productos y procesos que fomenten la minimización y la optimización, sustituir materiales intensivos en carbono, promover el diseño de edificios y equipamientos modulares, tener presente el ciclo de vida de los materiales y de los productos, considerar el reuso de materiales y productos, tener en cuenta la huella de carbono de los materiales, conocer la huella institucional, calcular la huella de carbono y el costo de trasladar exposiciones, por ejemplo, hablando de elementos de la cultura, y llevarlas de una sede a otra institución. También pensar en diseñar espacios verdes, arbolados, a fin de reducir el anhídrido carbónico, gestionar ambiente de los museos, por ejemplo, en forma precisa y eficiente, realizar mediciones ambientales, priorizando el uso de sistemas mecánicos eficientes y criterios de diseño pasivo en edificios, adaptar planes de mantenimiento del edificio al cambiante clima, fomentar y proporcionar recursos para la investigación científica, ver cómo se comportan los materiales ante los cambios climáticos extremos, conocer las necesidades del público, ofrecer servicios que el público requiera y de materiales ante los cambios climáticos extremos. Conocer entonces todo esto, desmaterializar servicios, diseñar espacios de acceso al público, aplicando el diseño inclusivo y accesible, son parte todos estos de los ODS que estábamos viendo recién. Responda, por ejemplo, a las expectativas actuales de la sociedad que está preocupada por la acción climática, gestionando la institución de manera responsable y sostenible. Y finalmente, aplicar diseño para la sustentabilidad, fomentar el desarrollo sostenible y mitigar los efectos del cambio climático sobre el patrimonio cultural. Todos estos elementos, como bien se decía al comienzo, los llevamos adelante en un curso de extensión sobre el cambio climático y evaluación de riesgo para el patrimonio cultural, que lo organizamos en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de La Plata, lo dictamos en el museo de la misma universidad y fuimos apoyados por el Fondo Nacional de las Artes. Obviamente también nos apoyó el ICOMOS y la Asociación de Directores de Museos de la República Argentina. Este curso tuvo una interesante convocatoria. Hablamos de 10 encuentros presenciales y luego están trabajando en este momento los alumnos en tutorías a distancia. El programa básicamente hablaba de presentar el cambio climático, estrategia de adaptación y mitigación, hablamos de patrimonio y sustentabilidad, presentamos la teoría y documentos sobre patrimonio cultural. Nosotros creemos que el patrimonio cultural realmente es un ámbito muy interesante que favorece la conservación de los recursos. Independientemente de todos estos puntos que hoy están en la tapa de los diarios, nosotros hace mucho tiempo que estamos evaluando estos temas, incluso en el ICOMOS, Jean-Louis Luxan, que fue secretario general allá por los 90, había planteado estos temas de patrimonio y desarrollo. El desarrollo sostenible es fundamental a la hora de dictaminar algunos aspectos que tienen que ver con el manejo de aquella inversión que se hizo, y es mucho mejor no demoler para volver a construir y no trasladar material de un sitio a otro, sino conservar, restaurar, reciclar los edificios heredados, no tanto por el valor patrimonial que ya sabemos que pueden tener desde el punto de vista inmaterial y desde el punto de vista de la memoria de las generaciones del pasado, sino también porque estamos contribuyendo a evitar el calentamiento global, a evitar la huella de carbono y a no gastar combustible para llevarnos el material de la demolición y traer nuevo material a la obra. Todo esto lo vamos reflexionando, pensando en las condiciones también ambientales de los edificios, diseñar edificios que durante su vida útil no generen más calentamiento global, pensar en rutinas de exposición y conservación preventiva, introducir a la gestión de riesgos, qué hacer cuando o cómo mitigar los efectos del cambio climático en las estructuras, y caracterizar, por ejemplo, también la institución y sus colecciones para saber cuál es el material que debemos preservar para las generaciones futuras. Esto lo presentamos en la tercera cumbre de cultura del CGLU en Buenos Aires hace un par de semanas. Esto lo hicimos con mi equipo, que es Mauro García, Jimena García y yo. Pertenecemos al ICOMOS y también Mauro pertenece al Comité Científico Internacional de Energía, Sostenibilidad y Cambio Climático del ICOMOS. Y lo hacemos desde el Instituto de Investigación en Arquitectura y Territorio UNISAT, que yo dirijo, y tenemos ya varios proyectos de investigación que se dedican específicamente a estos temas. Vamos a recorrer ahora algunas obras en las que hemos trabajado los últimos 20 años
y ver cómo esto estaba ya pensado en cuanto a la mitigación de los efectos del cambio climático. De alguna manera, bueno, trabajé hace muchos años en la Catedral de La Plata, me empezaron a entrevistar hace pocos días con motivo del incendio de Notre Dame, ¿no? Nosotros hace más de 20 años ya habíamos previsto algunos elementos que tiene esta catedral que hace que no le vaya a suceder lo que le pasó a Notre Dame. Por ejemplo, incorporar construcciones tecnológicas contemporáneas en el manejo de incendios, prevenir con detectores de última generación la atmósfera explosiva o posible de acometer un incendio, o por ejemplo trabajar mitigando los efectos de los rayos con atractores de rayos, jaula de Faraday, contener el exceso de aguas de lluvia, etc. Y tener un sistema de monitoreo y extinción de incendios muy eficiente para la época. Esto nos permitió desarrollar cortafuegos, obviamente impregnar las pocas maderas que tiene la estructura con elementos retardantes de llama, tener una detección de incendios precoz en los interiores de las cubiertas, que son los elementos sensibles, o trabajar con nuevas cubiertas que evitan las filtraciones de aguas de lluvia, al no tener elementos que se deterioren con la corriente galvánica con el paso del tiempo. Estos elementos, a pesar de que no hubo casi 20 años de mantenimiento preventivo, hoy la tenemos en las mismas condiciones en cuanto a estos temas vinculados a la protección de estos elementos ambientales. Allí la tenemos a la catedral. También nosotros en aquel momento trabajamos con nuevas tecnologías en el relevamiento, en la documentación. Estos son equipos de filmación de los años 90. Y bueno, y cuando empezamos a unos programas de patrimonio que hicimos allá por hace 25 años, empezamos citando el preámbulo de la Carta de Venecia, que ahí la tienen. También trabajamos en los trabajos vinculados al camino de las estancias jesuíticas, que desde fines de los 90 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Allí trabajamos con territorio y trabajamos con algunos de los elementos que hoy son objetivos de las Naciones Unidas, pero que en aquel momento eran incipientes. También trabajamos en la recuperación de algunos monumentos que la evaluación local decía que había que demolerlos porque habían cumplido su ciclo de vida útil, como el boliche de Besonar en Areco. Querían demolerlo porque corría riesgo las personas y demostramos con estudios de ingeniería que era factible recuperarlo y se hizo una muy pequeña inversión que ayuda a que estos elementos se hayan desarrollado fuertemente. También trabajamos desde el paisaje en un campo en la zona de Varadero, en el que recuperamos y pusimos en valor la primera reserva privada en la provincia de Buenos Aires, en la ribera, en la selva marginal de la ribera del río Varadero. Trabajamos con análisis de satélite, con nuevas tecnologías para ver cómo trabajar en la recuperación del campo, en el saneamiento del producto de las inundaciones, en quitar elementos agregados a un casco de 1750 y con algunas obras de intervención de Arturo Prince a principios del siglo pasado. Trabajamos con tecnología aérea y satelital. De alguna manera recuperamos los viejos caminos que permiten ahorrar en cuanto a diagonales que nos llevan al casco, recuperando la memoria e identidad y por otro lado generando un menor recorrido de todos los sistemas de salida de los productos hacia la ciudad de Varadero. Y recuperamos el paseo que balconea sobre la barranca del río Varadero. También recuperamos el casco en su integralidad y generamos cumplir con la sesión que esto tiene hacia una fundación, que era generar una escuela para la formación de recursos para los alumnos del campo. Estos son trabajos de recuperación del casco. Por esto nos dieron el primer premio nacional a la mejor intervención en el año 2003. Bueno, y generamos unas escuelas diseñadas con tecnología de bajo impacto ambiental que permitió desafectar una escuela que estaba dentro del casco, recuperar el casco y hacer 2 escuelas de centro de formación rural con tecnología de última generación, con huertas amigables, con tratamiento de los efluentes. Esto hace ya más de 15 años. Otra de las escuelas de mujeres que enseñaban a trabajar y donde los trabajos eran la producción. Hoy la Fundación Figueroa Salas es muy conocida y produce una cantidad de productos orgánicos que son comercializados en tanto y en cuanto también forman a los alumnos en las tareas de campo. También hicimos diseños de instrumentos basados en la Carta de Declaración de Budapest, hace ya una década, en la que hablamos de equilibrio adecuado y equitativo entre la conservación,
la sustentabilidad y desarrollo. Les voy a mostrar dos ejemplos y un trabajo de diseño que hicimos para el municipio de Berazategui, trabajando con estos principios de recuperación de los nodos patrimoniales basados en las viejas industrias y en los paseos que tiene el municipio de Berazategui como reservas ambientales. A este proyecto lo llamamos Camino Real de las Pampas y hoy es parte del desarrollo del municipio de Berazategui. También trabajamos en uno de los nodos que dimos en llamar Pampas Pueblo de Hudson y diseñamos el master plan desde lo privado hacia el servicio de la comunidad. Este es el master plan de Camino Real con todos los nodos que se activaron a partir del 2006. Esta es Pampas Pueblo de Hudson, sobre una reserva sobre el río de la Plata y los viejos terrenos que pertenecieron a la maltería de Hudson, que fueron desafectados y que hoy están en proceso de recuperación. También trabajamos en una propuesta para el municipio de Berisso, la que llamamos Puerto Natural, desarrollando los valores locales del municipio vinculados a historia e identidad y enlazando una serie de puntos de valor histórico patrimonial con las cuestiones ambientales, pensando en que Berisso había dejado de mirar al río y la recuperación de amarras y otros elementos era muy importante. También trabajamos desde el aire. Esta es una imagen de la maltería de Hudson, que es un recurso patrimonial que sirvió como brazo de palanca para recuperar esta zona de Berazategui. Allí se hizo estilo Pilar en el 2006, que fue un éxito en cuanto a los visitantes y todos los que estuvieron en el lugar. También estos son ejemplos de esta recuperación de la maltería, que hoy está en proceso de intervención. Trabajar con la marca de origen, instalar el nombre, es un recurso intangible o inmaterial que nos permite reposicionarnos en el medio sociocultural y económico y despertar aquellas fuerzas económicas que en su momento originaron estos bienes y hoy nos permiten reutilizarlos hacia adelante. Nosotros hablamos de conservación integrada, hablamos de patrimonio tangible e intangible y acciones intervinculadas que incluyen el ámbito físico. El ámbito es el soporte de los servicios y los flujos económicos que son fuente de riqueza para la región. Bueno, imágenes de la recuperación de Pampas para aquella feria de estilo Pilar. Hablamos de marca región, de origen, de sistemas. Es mucho más fácil y sostenible articular sistemas que se interactúan y que además van permitiendo equilibrar las inversiones y distribuir los costos. Hablamos de proyectos de intervención que tienen que ver con la restauración o con el reciclaje o también con la puesta en valor de algunos componentes patrimoniales, pero también hay que reconvertir infraestructura y hay que ejecutar unos edificios que lo hacemos con tecnologías de bajo impacto ambiental. También es muy importante en todos estos procesos de largo aliento, más de 10 años de inversión, que tiene que ser con un monitoreo muy fuerte de la intervención y en paralelo ir ajustando con el seguimiento y la implementación de planes, ir verificando resultados como metodologías y hacer las correcciones necesarias para dirigir el resultado hacia el final esperado. Esto es Pampas Pueblo, hoy un éxito inmobiliario que nos permitió hablarle a 600 inmobiliarios en los encuentros del Cono Sur, en el que mostramos lo que puede ser el patrimonio como herramienta para el desarrollo, y esto es incentivar para la inversión en el desarrollo patrimonial, y demostramos con una serie de gráficos y a unos elementos concretos que el patrimonio es buen negocio, además de buen negocio económico, además de un buen negocio ambiental. Que es recuperar rápidamente la inversión, ya que no hay que invertir en publicitar los lugares que ya vienen con la historia. Hoy, cuando los inmobiliarios desarrollan nuevos sitios, tienen que gastar mucho dinero en posicionar una historia, contar una historia para vender sus ofertas. Lo que nosotros logramos con el patrimonio es que la historia venga dada y no haya que invertir en ello, y haya que invertir mucho menos en la puesta en valor que en la demolición y la reconstrucción. En Berisso entonces planteamos el plan de recuperación de la memoria e identidad portuaria. Berisso vuelve a mirar al río, se recuperan los viajes a las islas, se organizó la lancha que lleva a la gente a las islas y recuperar toda esa memoria del siglo pasado, desarrollar estos sitios en un proyecto vinculado a historia e identidad, potenciando bienes culturales y naturales que no estaban explotados económica y socialmente. El tango, por ejemplo, en la Mansión de los Obreros. Y el paisaje de las islas, hoy recuperado para el turismo cultural.
Esta es la página web en la que invitamos a los inversores a apoyar el plan, que lo hicimos desde el grupo de inversión de Revista Hábitat. También trabajamos en territorio con una red de centros de interpretación y postas turísticas como estrategia para el desarrollo de comunidades locales. En esto, bueno, básicamente hicimos varias experiencias. Una de las primeras fue esta estancia en Varadero. Trabajamos con centros multimodales de última generación. Vamos a ir rápido. La red territorial se constituye en unos centros de interpretación que se distribuyen en el territorio, dotados de infraestructura para las postas turísticas. Estos estaban dotados de tecnología de conexión de internet satelital y obviamente estaban pensados en un bajo impacto ambiental. No eran centros de interpretación que agredían al patrimonio, sino que se distanciaban del mismo y tenían, por ejemplo, decíamos, el sistema modular turístico como red virtual, se enlazaban virtualmente a través de la red de redes, y por el otro lado trabajamos con las energías alternativas para dotar de toda la tecnología necesaria en cualquier sitio patagónico del centro del país. A eso trabajamos con los modelos de INVAP para posicionar energía en cada uno de los circuitos turísticos. Trabajamos también con las cooperativas y con la universidad en el Centro Cívico de Ensenada, en un plan que comenzó en el municipio de Ensenada, no como un plan que vimos en Berazategui o Berisso, que tenía que ver con el desarrollo territorial, sino desde la sumatoria de algunas unidades, entre ellos la municipalidad, la vieja estación que vemos aquí, la iglesia de la Merced. Esta es la vieja estación que se modifica para ser un centro cívico de la ciudad, incorporando tecnología ya de ventanas con ruptor de puente térmico que se habían perdido, así que colocamos nuevas ventanas que no son repetición de las históricas que ya no estaban más, asumiendo algunas instalaciones que ya estaban colocadas en el edificio, ordenando instalaciones, trabajando con las cooperativas del municipio y dando trabajo. Muchas veces nos dicen, ¿por qué invertir en patrimonio y no dar platos de comida? Y yo les hago la cuenta, ¿cuántas familias están viviendo de la obra patrimonial mientras se ejecuta? ¿Y cuántas van a vivir vinculadas a este desarrollo cuando se posicione en el lugar? ¿Y en cuánto va a impactar esto en el barrio, en el sistema, y que va a mejorar la calidad de vida de la gente? Es mejor que dar subsidio, dar platos de comida, es dar trabajo y generar a su vez que nos quede la cultura para las generaciones futuras. Esto rápidamente dicen, bueno, y ya no se ocupan más de discutir si gastamos en patrimonio cultural cuando no alcanza para comer. La antigua estación de trenes, hoy es Centro Cívico Cultural, fue trabajado con subsidios de la provincia y del municipio, y fue el gran evento del 2008, y este es el almanaque que entregó el municipio a todos los habitantes de Ensenada, el símbolo de la transformación que fuimos capaces de lograr. A partir de esto, todo el contexto alrededor de la vieja estación se puso en valor. No porque se haya dictaminado, sino porque la gente volvía a mirar al frente. Esto era la espalda y volvía a mirar al frente. Otro trabajo en el que hicimos hace unos años y también ganamos el premio a la mejor intervención de SICOP Sociedad Central, este caso fue el premio iberoamericano, fue el Museo del Ladrillo, que es el museo de ladrillo de la fábrica Stibor en La Plata. Aquí convencimos a los dueños de avanzar en un proyecto que tenía que ver con la difusión de la marca del ladrillo, y la instancia fue: ¿cuánto gasta usted en publicidad para vender ladrillos? Tanta plata por año. Y usted tiene ganas de hacer un museo, sí, un museíto. No, vamos a hacer un museo de escala nacional y que tenga parámetros de intervención del máximo nivel internacional, y usted va a vender imagen de museo porque el museo está asociado a su fábrica. ¿Cuántas fábricas de ladrillo tienen un museo propio? Ninguna. ¿Quién que compra ladrillos? Un arquitecto, por ejemplo. ¿A quién le va a comprar ladrillos? Aquel que acredita 100 años de fabricar ladrillos. Claro, usted demuéstrenlo con el museo. La inversión que se ahorraron en publicidad fue la que se invirtió previamente en poner en valor el museo. Y en todos estos años, desde el 2010 que se inauguró, es un éxito. Lo habrán visto ustedes en gran cantidad de medios y se hacen eventos para colegas permanentemente. Así que la vieja administración de la fábrica hoy tiene la colección del Museo del Ladrillo y la expresión de una historia de una familia que hace 4 generaciones que trabaja fabricando ladrillos. Tenemos obviamente toda la tecnología sustentable, recuperamos en la vieja Casa Chorizo.
La vieja Casa Chorizo, según las normas de evacuación de aire viciado, según recuperamos las cámaras de aire, y con muy baja tecnología se pudo conservar con relevamiento para el secado electroosmótico de los muros, etc. Y bueno, y aquí ves cada periodo de la obra, se ve lo viejo y lo nuevo con alta tecnología de bajo impacto. Trabajamos en Hexaduana Taylor también con el manejo ambiental y la recuperación del mural de Siqueiros. Pasamos más rápido. Y trabajamos en el Chalet Perrando en Resistencia en el Chaco, una casa que es una cápsula de tiempo del doctor Perrando, el primer médico del Chaco, con la Asociación Italiana de Resistencia y el gobierno provincial, y en este caso utilizando las tecnologías de audioguías y de códigos QR para buscar información, para no tener impacto sobre el museo casa, y que no hay ningún elemento tecnológico que desnaturalice la experiencia de inmersión en un museo del siglo pasado. También trabajamos en la capilla de los mártires en La Plata, donde trabajamos desde la universidad también en la evaluación, y hoy también estamos financiados por el Fondo Nacional de las Artes para las mediciones ambientales. También fue un proyecto que obtuvo premios nacionales. Aquí estamos monitoreando los elementos de la colección con tecnología de Hobos para monitorear humedad y temperatura, tanto de las vitrinas como dentro de los distintos ambientes. Hicimos el proyecto Museo Histórico del Partido de Pinamar, midiendo y trabajando con todos los elementos de colección. Esto es implantación y emplazamiento del edificio, trabajar sobre los materiales, diseño pasivo y activo, eficiencia energética, generación de energía por fuentes renovables y arquitectura sin barreras. Lo mismo que dijimos al comienzo, pero aplicado en estos proyectos. En este sitio, estos son modelos, todavía no se hizo el museo, y estos son, digamos, los diseños contemporáneos aplicando un bajo impacto ambiental y renovación de aire, control de solar, generación de energía por fuentes renovables, los cortes, asoleamiento, ventilación natural, etcétera, eficiencia energética, todo el balance para que el impacto sea bajísimo en las nuevas arquitecturas, la rampa, y bueno, y pensamos entonces, y para terminar, que el patrimonio es un punto de encuentro entre el pasado y el presente, obviamente conteniendo al medio ambiente y al hombre, ya que sin conservar el medio ambiente no habrá hombres que puedan disfrutar de este patrimonio que debemos legar a las generaciones futuras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. A continuación vamos a escuchar a Marcelo Beccachechi. Marcelo es médico veterinario especializado en fauna silvestre por la Universidad de La Plata, con posgrado en conservación de la biodiversidad del Smithsonian Institution de Estados Unidos, investigador y consultor en áreas de biodiversidad, impacto ambiental, manejo de parques y reservas naturales y turismo sostenible. En la actualidad es coordinador de la Unidad de Turismo Sustentable y Ambiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Marcelo, te escuchamos. Muchas gracias. Voy a pedir unos segundos, estaba tratando de chequear unas cositas aquí. Bueno, quería ver si es posible al final de la presentación mostrarles unos archivos en formato de película. Esto no lo pude hacer antes porque justo empezaron antes de que pudiéramos chequearlo, pero si me dan unos segundos vamos a verlo. Después me
Bueno, me interesaba sobre todo darles la visión que tengo en este momento, luego de varios años de haber estado involucrado en turismo de naturaleza. Empecé en el año 88 como guía de expediciones para turistas extranjeros, ingleses y norteamericanos en su mayoría. Así que trabajé en los veranos durante 15 años más o menos, y eso me permitió ver ciertos cambios en parques nacionales de la Argentina que con el paso del tiempo veo que se están incrementando. O sea que en la presentación no solamente les hablaré de algunas cuestiones técnicas, pero también mis observaciones al visitar cada uno de esos lugares en la actualidad, qué es lo que estoy encontrando y cuáles, creo yo, son los desafíos hacia futuro si queremos tener un turismo que sea sostenible, ¿verdad? Quería antes mencionar algunos casos internacionales. Algo de esto habló Susan al principio, cómo algunos productos turísticos que ya están posicionados hace mucho a nivel mundial están sufriendo efectos devastadores, sobre todo algunos atractivos naturales. Acá tenemos la Gran Barrera de Coral en Australia, que tiene 350.000 kilómetros cuadrados, y que para Australia es fundamental porque representa un ingreso anual de 3.000 millones de dólares, así como suena, en ingresos turísticos. Con las oleadas de calor que hubo en los últimos años, hay un serio problema en la reproducción de los corales. Hay un tema que no sé si habrán escuchado hablar, que se llama el decoloramiento, la decoloración de los corales, que los corales empiezan a quedarse blancos por la diferencia de temperatura y ciertos procesos químicos del agua. En la barrera de coral en este momento hay un 90% de fracaso en los últimos 2 años en cuanto a la reproducción de los corales. O sea que es un proceso que se ha detenido debido a estos problemas que hay con la temperatura del mar y del aire. Este proceso está afectando a un coral sobre todo, que se llama Acromorpha, que le da la cobertura a 1.200 especies de peces, crustáceos, etc. O sea, el coral, al desaparecer, se lleva además toda esa cantidad de especies que son tan importantes para la actividad del buceo y del snorkeling en Australia. Yo recuerdo hace unos años, estando en Cartagena, había una reunión sobre hotelería sustentable y escuchaba hablar a los expositores que mencionaban las últimas tecnologías que se estaban aplicando a algunos hoteles de playa sobre el tema del uso responsable del agua, de la energía, etc. Y en un momento yo les hice una pregunta con una cámara de comercio local de Cartagena y de San Andrés, mucha gente de San Andrés. Les pregunté cuál era el estado del coral en San Andrés, por ejemplo. Y bueno, muchos no lo sabían, y los que sí tenían alguna información aceptaban que el coral, que es el atractivo, uno de los atractivos principales ahí en San Andrés, además de las playas, ¿no? Por supuesto, estaba disminuyendo a un ritmo del 15% anual, y esto fue hace como 6-7 años. A lo que voy es que muchas veces cuando se habla de turismo sustentable se hace hincapié en la racionalidad arquitectónica de ciertos edificios, y sobre todo si esos edificios están asociados a un destino exclusivamente natural. Muchas veces hay como un divorcio entre los prestadores turísticos y quienes cuidan la naturaleza, los guardaparques, etc. Yo le diría que en Argentina son contados los casos donde agencias de viaje o hoteleros conocen en profundidad características básicas de las atracciones naturales de las que ellos viven. Salvo el caso de, por ahí, Península Valdés, Puerto Madryn, etc., donde muchos conocen la situación actual de las poblaciones de pingüinos, de ballenas, cuáles son sus problemas ambientales, etc., pero hay todavía un cierto divorcio entre los prestadores turísticos y el conocer un poco más sobre el producto que se está vendiendo, sobre todo al exterior. Ustedes habrán escuchado que muchos en los últimos 2-3 años mencionan el gran destino argentino como turismo de naturaleza, pero muy pocos mencionan qué habría que hacer para evitar que esa naturaleza se siga degradando como está ocurriendo en algunos ecosistemas. Quería mencionar algunos casos internacionales porque después vamos a ver en profundidad algunos
hechos que están sucediendo en la Argentina para que ustedes tengan un poco la dimensión de que esto es un proceso global, como bien decía Susan. Lo que ocurre en el hemisferio norte también ocurre en el hemisferio sur en distintas medidas y dependiendo del ecosistema. El caso de los incendios en Estados Unidos, sobre todo en el año 2018, que hubo muchísimos incendios allí, si recordamos también en la Patagonia han habido varios. Hay que tener en cuenta respecto a los incendios que hay muchos procesos por los cuales se desatan. Obviamente que la causante puede ser a nivel antropogénico, el ser humano, pero los prolongados periodos de sequía, porque atraviesan muchas veces los bosques, en la Patagonia incluso y también en el hemisferio norte, hace que se desaten incendios cada vez con mayor frecuencia. Tenemos que recordar un concepto básico del cambio climático, que es que los bosques tropicales, los bosques templados, las turberas, los humedales, el océano, son capturadores de CO2. Entonces, cuando nosotros perdemos bosques por incendios o bosques tropicales por deforestación, o los humedales se los tapa, estamos perdiendo lugares donde se está capturando actualmente el CO2. Lo que hacemos es empeorar la situación. Bueno, este es un árbol que quizás algunos lo han visto en alguna fotografía o lo conozcan. Es un árbol típico en África, que es el baobab. Baobab está en varios parques nacionales de África y es un símbolo, sobre todo también cultural, para muchas tribus que están allí en África. ¿Qué está ocurriendo con estos árboles? Una cosa interesante a tener en cuenta es que el año pasado cayó uno de ellos que tenía 1400 años de antigüedad y que incluso había sido usado por el explorador inglés Livingstone hace más de 100 años cuando exploraba el África. Un árbol que se llamaba de Chapman, tenía unos 25 metros de circunferencia y cayó el año pasado. Se hicieron unos estudios y se hizo una correlación con un estudio que se está haciendo del año 2005 respecto a que estos árboles están cayéndose, incluso muchos de esos de 2000, 2500 años, están desapareciendo por el tema de la sequedad y la humedad. Son árboles que necesitan para sobrevivir tener en su interior un 70, un 80% de agua. Desde el año 2005 hasta la actualidad, de los 70 árboles de más de 2000 años de edad en la zona sur de África, solamente queda el 20%. Y han caído todos en un lapso de apenas 14 años. Y en todos los árboles que han caído se ha detectado una presencia de agua de solo el 30% o el 40%. En Antártida hemos recibido noticias últimamente. Ustedes quizás hayan leído una mortandad de miles de ejemplares de pingüinos emperadores porque a ciertas zonas de la Antártida no alcanzan a solidificar el agua. El pingüino emperador es una especie que no hace nido, entonces tiene a las crías entre los pies, y lo que sucede es que cuando la nieve o el hielo no es compacto y está el riesgo de que haya recrebajaduras en el hielo, los pingüinos crías se mueren una vez nacidos porque no están preparados para soportar el frío del agua. Ese es simplemente un ejemplo de los muchos que escuchamos de Antártida, ¿no? También los desprendimientos de barreras enteras de hielo, como pedazos de la barrera de Larsen, la zona de la península antártica donde se realizan la mayor cantidad de tours. Todos los años se encuentra con áreas desprovistas de hielo. En el caso de la Antártida, también si uno hace ciertas relaciones con el turismo, es posible darse cuenta que en los últimos años hay zonas donde ya es posible entrar con ciertos rompehielos, donde antes era imposible entrar por el congelamiento del mar. Esta foto yo la tomé en el año 2001, creo. Yo empecé a ir a la Antártida en el 94 como guía a bordo en un barco ruso, y fui viendo en los mismos itinerarios cómo cada vez era más sencillo circular con botes o con barcos en zonas donde antes era imposible entrar por la cantidad de hielo que había. Bueno, esto es lo que les comentaba antes. Esta foto la tomé en las Georgias del Sur, pero de todas formas es para que vean que los pingüinos dependen mucho del suelo. En este caso, ahí pueden ver un huevo que está entre
las patas de un pingüino. Este es en la zona central de la Georgia del Sur. Aquí también hay glaciares, y los glaciares que se ven en el fondo han estado retrocediendo, y eso provoca inundaciones, y de repente baja el agua desde arriba y se lleva por delante crías de pingüinos, nidos, etc. Bueno, yendo ya al tema de las áreas naturales protegidas a nivel mundial, ahí podemos ver un panorama de cómo está la actualidad en cuanto a qué porcentaje del territorio los países han preservado. Fíjense que los que están más atrás, digamos, son los que tienen color negro, y los que están más avanzados un color rojizo, como el caso de Estados Unidos, Alaska, etc. Nosotros, a pesar que hemos incorporado muchos parques nuevos en los últimos 2-3 años, todavía estamos lejos de lo ideal, porque tenemos un 5% total de territorio protegido cuando deberíamos tener por lo menos un 10%. Obviamente que hay países que están peores, pero tenemos nuestro vecino Chile, que ya, contando toda la parte oceánica, incluso ya llega a tener más de un 15% de área protegida. Esto es, ¿qué se está haciendo en las áreas protegidas a nivel mundial para tratar de estudiar esta situación? Ahí simplemente es algo que yo les marqué, que es un análisis de vulnerabilidad ante el cambio climático. ¿Cómo se hace ese análisis de vulnerabilidad? Hay que tener en cuenta que por el cambio climático tenemos que pensar en dos temas. Un tema es la posibilidad de que se adapten las especies que viven en los parques, especies animales y vegetales, y la otra posibilidad es mitigar a través de actividades humanas que podemos hacer para mitigar el efecto del cambio climático en justamente las especies o los ecosistemas. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta? Determinar el impacto en la biodiversidad, como hablábamos recién, diseñar estrategias de adaptación para apoyar esa biodiversidad que está en las áreas protegidas, y priorizar esas estrategias en los planes de manejo que tienen las áreas protegidas. Y obviamente un monitoreo y evaluar la efectividad. Tenemos que pensar en un concepto que es el siguiente, que es resiliencia ecosistémica. Así como ustedes quizás habrán escuchado hablar de resiliencia en las ciudades, ante el cambio climático, ciudades resilientes, etc. También está el tema de los ecosistemas, cómo un humedal, un bosque tropical, una cuenca hidrográfica puede ser resiliente y enfrentar estos cambios climáticos. Es muy nuevo este tema de la evaluación en parques nacionales a nivel mundial. España es un país que ya en el 2008 empezó a trabajar con la Agencia de Cambio Climático Nacional, junto con parques nacionales y con una fundación Biodiversidad. En México en el 2010 ya se empezaron a hacer evaluaciones, y en Chile la CONAF empezó en el año 2017 a hacer una evaluación. Nosotros aún no lo hemos hecho en la Argentina. Esperamos que pueda empezar a trabajarse en los parques de nuestro país a través de un protocolo para que los mismos guardaparques puedan ir teniendo en cuenta esto que a nivel internacional ya está validado. Como ustedes pueden ver, hay que tener en cuenta qué variaciones físicas puede haber, como en el caso del volumen del agua, qué pasa con las nieves y los glaciares, cada cuánto está lloviendo, la intensidad, la sequía, las temperaturas, si hubo olas de frío o de calor, qué pasa con la sequía, la caída de nieve, la erosión, eutroficación de humedales, aluviones, tormentas y cambios en régimen de mareas en las áreas protegidas insulares y en los cambios que hay en las estaciones del año. Todo esto es para poder empezar a sistematizar la información de las observaciones que los mismos guardaparques vayan haciendo. En Chile, incluso hablando de un tema de patrimonio cultural, pero que está en un área protegida, hay una seria situación en la isla de Pascua con los moaires, porque algunos de ellos están prácticamente en la línea de costa, en la línea de marea. Y con el tema del cambio climático, cada vez el agua llega más cerca, incluso en algunos casos están socavando tumbas milenarias, en algunos casos las bases de las mismas esculturas, y hay unas interesantes, si ustedes entran en el sitio del New York Times, en Google, fíjense un poco lo que decía Susan respecto a cambio climático, y pongan noticias, cambio climático, New York Times, y hay unas filmaciones increíbles hechas con drones en la isla de Pascua, como se nota que el mar está avanzando cada vez más cerca de las esculturas. Es uno de los videos disponibles gratuitos que ofrece New York Times sobre cambio climático.
Bueno, y como el otro componente justamente es el biológico, ¿no? Ver qué está pasando con la vegetación nativa, qué pasa con la cantidad de forraje, el alimento de los herbívoros de un parque, qué pasa con la distribución de la fauna, si cada vez se está expandiendo o si se está retrayendo, qué pasa con la nidificación, si se corta, si hay más por año, la abundancia, obviamente, si hay más ejemplares de una especie versus otra, lo que sucede con los líquenes, los hongos, si se están desatando enfermedades nuevas o no en la fauna silvestre, y se aparecen nuevas especies de repente de fauna o de flora, como puede pasar muchas veces con especies exóticas. Básicamente se trata esto, de buscar un objetivo de conservación que puede ser especies, conjunto de especies o ecosistemas seleccionados para representar, englobar y conservar la biodiversidad de una área silvestre. Básicamente lo que se hace es elige un ecosistema de parque, en un parque de Patagonia puede ser estudiar qué pasa con los glaciares, o con los bosques, o con los humedales, o con las turberas en el caso de Tierra del Fuego, y empezar a evaluar que hay cambio concreto en ese ecosistema. Eso se puede extender a fauna y flora asociada, o se puede trabajar sobre especies clave que son muy importantes en un área protegida y que quizás están en peligro de extinción, y ese parque se hizo para salvar esa especie. Entonces aquí el objetivo más que el ecosistema es evaluar la especie, si el área protegida está cumpliendo con esa función original o si el cambio climático está afectando el alimento de esa especie o la competencia con otros o los predadores, etc. Pasan cosas muy raras a nivel mundial. Para darles un ejemplo, por ejemplo, el caso de los caribú. Los caribú son esos cérvidos del hemisferio norte que hacen esas migraciones en la tundra. Son animales que históricamente en el invierno están en la costa del mar y se alimentan de líquenes, de musgo, para después irse al bosque en primavera y verano y dar a luz. Y lo que está sucediendo es que como hace tanto calor en el hemisferio norte, sobre todo en la zona ártica o preártica, están floreciendo y se están reproduciendo con más rapidez los líquenes y los musgos antes de que los caribú lleguen a la costa del mar. Cuando llegan ya están pasados, no tienen valor nutritivo, entonces esos animales, que en su mayoría son hembras que están preñadas, empiezan a abortar y a perder la cantidad de animales por no tener suficientes nutrientes. O sea, se están dando casos de ese tipo. También sucede mucho con aves que están nidificando en lugares donde, por ejemplo en Finlandia, muchas aves que van a nidificar en zonas cultivables, que siempre fueron en la misma época, pero que ahora, con el cambio climático, cuando llegan, por ahí el suelo no está preparado o está cubierto de vegetación cuando antes estaba desnudo, etc. Se dan casos insólitos, como por ejemplo hay una especie en Estados Unidos, quizás Susan la conozca, que es una liebre. Quizás ustedes vieron algún documental que en el invierno cambia el pelaje de marrón a blanco para esconderse en la nieve y que no los ataquen, ni los linces, ni los zorros, etc. Ahora, por el cambio climático, se está derritiendo tanta nieve en ciertos lugares que el animal está expuesto, y hasta se está evaluando eso, cómo una población puede empezar a desaparecer porque hay 3 semanas menos de nieve suficiente, entonces está expuesto ese animal que antes se acostumbraba a esconderse, y bueno, está bajando el nivel poblacional. Fíjense cómo está todo tan relacionado, ¿no? Si nosotros vemos la situación en nuestro país, hay mucho para hacer, y el día que se hagan los protocolos para Argentina hay mucho para trabajar y hay que seleccionar en cada parque lo que se va a estudiar. Pero cosas que están sucediendo ahora que les da una idea también del efecto del cambio climático. En Iguazú, aunque quizás algunos no lo sepan, hay una población estable de yacarés. Si alguno tuvo la suerte alguna vez de ir por los altos, a veces si miran las rocas van a encontrar alguno. Es una especie de yacareo negro, se llama. Y el 80% de esa población son individuos jóvenes. Hace 10 años tuvimos un efecto del Niño que duró mucho, hubo muchas lluvias, y las lluvias torrenciales en toda esa zona provocaron inundaciones. Y la población joven de yacarés, para poder reproducirse, necesita un ambiente de vegetación flotante, camalotes, etc. Hubo tanta agua que se llevó todo, y desde hace 10-12 años se perdió toda esa población, no hubo posibilidad de que se reproduzca, y ahora hay muy pocos individuos solamente por un tema de exceso de lluvia. Fíjense cómo puede llegar a afectar un ecosistema. Aquí hay una imagen que saqué de yacarés overos. Este es el tipo de vegetación que necesitan, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en humedales grandes? En el caso de Iberá,
donde tuve la suerte de trabajar como director de la reserva y de planificar el uso turístico hace unos años. Iberara está casi de moda, sale en muchos lugares, es un humedal que es muy frágil, hay que tener en cuenta que esta especie emblemática, el ciervo de los pantanos, que es una especie que está en peligro de extinción, junto a otros grandes mamíferos, depende mucho también de la cantidad de agua que hay en los esteros. Ustedes imagínense que cuando van a visitar animales en los esteros de Iberá, prácticamente la mayor parte de las excursiones se hacen en lagunas, uno sale en una lancha, llegan a la costa de esas lagunas y ven ciervos, carpinchos, yacarés, etc. ¿Qué sucede cuando llueve mucho y hay un exceso hídrico? Imagínense que un plato sopero. El plato sopero, todo el borde del plato es donde están los animales, lo que ustedes ven cuando van a Iberá. El resto es agua y es profunda y es plana. Cuando llueve mucho, ese plato desborda, no existe más el borde de ese plato. Los animales que hacen se van al interior de los esteros al tratar de buscar zonas más altas. ¿Qué pasaría si el nivel de aguas subiera? Bueno, el turismo se vería muy afectado porque ya no se podría ver animales. Hay que tener en cuenta cuando uno habla de turismo de naturaleza y sobre todo turismo cuando el recurso es la fauna, que no podemos garantizar ver animales siempre porque van a empezar a ocurrir efectos de cambio climático que van a provocar cambios en las costumbres de ellos. Fíjense que solo en el caso de la Patagonia, donde sabemos que los pingüinos siempre vuelven, las ballenas también, los elefantes también, etc., yo les digo que son blancos fijos, ¿no? Hablando de fauna. Y los blancos móviles son esos animales que un año pueden estar en un lugar y por ahí pueden desaparecer 10 años seguidos, que es lo que ha pasado muchas veces en Jujuy, en Laguna de Pozuelo, donde hay lagunas con flamencos, que ustedes pueden ir a veces un año y no hay ni un flamenco o están a 20 kilómetros donde no puede entrar la combinada porque se queda enterrada por el lodazal. Entonces puede pasar eso, que van a llegar a ciertos parques donde antes había una laguna, una salina, donde había poblaciones estables de animales que aparecen en los folletos turísticos pero que ya no están más. Entonces es un tema a tener en cuenta para el que trabaja justamente con el recurso faunístico como atractivo turístico. Bueno, estos habrán visto lamentablemente las miles de hectáreas que hemos perdido en los últimos años en los bosques de la Patagonia. Un tema muy importante es mencionar que aquí se ha hecho reforestación y regeneración de hábitat, que es otro gran campo donde se está trabajando actualmente a nivel mundial. Quería mostrarles el efecto que para mí es el más dramático en términos de visualización, que es en el caso de los glaciares a nivel mundial. Aquí en Chile, en Torres del Paine, quienes hayan tenido la oportunidad de llegar hasta la laguna, que es un trekking bastante común de hacer, habrán visto, yo le he hecho 15 años, así que he visto de a poquito cómo cada vez estaba más alta la línea de nieve, pero fíjense, ahí tenemos a la izquierda una foto que fue tomada por el padre de Agostini, que era un salesiano que era explorador y que llevaba su cámara. Durante muchos años estuvo explorando la Patagonia. Fíjense en el caso del glaciar, cómo ha retrocedido el glaciar Paine en este caso. Este es el glaciar Grey, que es muy conocido en Torres del Paine. En este sector, estas son todas fotos del año 1940-1945. Estas son del 2016. Fíjense la desaparición en este lugar del glaciar. Hay una excursión que se hace hoy en día que es caminar alrededor de esta isla y no puede ver iceberg que vienen de este sector, ¿no? Pero el cambio ha sido realmente dramático. Tenemos en Sudamérica el tercer polo, el llamado tercer polo a nivel mundial. Luego de Antártida y Groenlandia, los campos de hielo que hay entre Argentina y Chile son los que tienen más hielo a nivel mundial. Chile tiene dos campos de hielo, el campo de hielo norte, que está en la región de Aysén, y el campo de hielo sur, que lo comparte con nosotros justamente en la zona de los glaciares. Nosotros no lo llamamos campo de hielo, sino hielo continental patagónico. Hay alrededor en la zona del Parque de los Glaciares, contando Paine, etc., 47 glaciares muy grandes, pero hay como 200 más pequeños. De esos 47, 13 desaguan en la cuenca atlántica, o sea, del lado nuestro, del lado argentino. Y podemos ver ahí como algunos, también teniendo en cuenta el padre de Agostini en el año 45,
cómo algunos glaciares, estos que están aquí asociados al glaciar blanco, por ejemplo, fíjense lo que era esta pared de hielo y dónde está ahora, ¿no? Desapareció prácticamente y está acá. Esto ocurre en nuestro sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad, Parque Nacional Los Glaciares. Otra foto de aquí pueden ver como el glaciar Ameguino, que es uno de los que más ha desaparecido, esto del año 45, fíjense dónde queda, hacia el fondo, ¿no? Y uno, además de la pérdida ecológica y ambiental, también puede hacer una correlación con el recurso turístico, porque hoy en día hay glaciares que no se pueden ver y si no hay que caminar un día más para poder verlos allí en el horizonte, y antes era muy fácil tomar fotos o llegar hasta cerca de ese recurso. Así que las excursiones muchas veces tienen que planearse con más duración para poder acceder a algunos glaciares con los que antes se llegaba con más facilidad. Bueno, este es un caso también bastante dramático. Fíjense, este es el glaciar Uppsala. El glaciar Uppsala, que tiene 10 kilómetros de frente por 50 de fondo, es uno de los glaciares que más hielo pierde dentro del Parque Nacional. Sabemos que el Perito Moreno, afortunadamente, es un glaciar en equilibrio, no estaría retrocediendo. Lo mismo sucede en menor medida con el glaciar Viedma, que retrocede pero a un ritmo bastante lento. El glaciar Viedma es el más grande que tenemos en Argentina, el más largo, tiene 70 kilómetros de largo, fíjense lo que es eso. Y es el segundo en Sudamérica. Primero está un glaciar que se llama Pío 11 en Chile, que tiene 1260 kilómetros cuadrados. Pero de los glaciares que hay en nuestro parque, algunos están en equilibrio, que son los menos, pero hay muchos que están retrocediendo. En este caso, el glaciar Uppsala, para los que han hecho la excursión lacustre, cuando hace 10, 15 años uno podía llegar a la pared del Uppsala, y después dependía el verano, si había hecho mucho calor, uno no podía avanzar porque los mismos pescadores, con justa razón, no iban con el catamarán para no chocarse con los témpanos que venían de la pared. Entonces empieza a afectar también la actividad turística porque no se puede acceder a ciertos lugares donde antes sí se podía hacer, ¿verdad? Esta foto yo quise dejarla como última imagen para reflexionar un poco sobre el cambio que tenemos y que lo tenemos justamente aquí en casa, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo. Vamos a pasar un video, un pequeño video, y después hay 10 minutos para preguntas. ¿Quieren hacer algunas preguntas a los expositores? Creo que tenemos 10 minutos, así que... Y también aprovecho, para no extenderlo más a esto, luego que quienes quieran un certificado de asistencia escriban al mismo mail donde se inscribieron y ponen el nombre completo como debe figurar en el certificado y el documento nacional de identidad. Así nos ayudan, nos facilitan el trabajo también. Quiero mostrarles un video que es muy cortito, pero que es parte de la campaña de un amigo italiano que se llama Fabiano Ventura, que recorre el mundo justamente documentando lo que sucede con los glaciares a nivel mundial. El video está en italiano, que es bastante entendible, y en español, así que calculo que van a entender un poco el concepto y la idea de esta campaña que se está haciendo.
Esta montaña cada año ha ido perdiendo más el hielo. En invierno poca nieve. Allora, abbiamo installato questa farina il 24 di marzo, l'emersione era 23 cm, quindi in una settimana ha perso circa 27 cm di spessore. Adesso inizio a fare il transetto lungo tutto il perimetro di questo crepaccio e per ogni scatto con il GPS prendo le coordinate geografiche. Questo mi permette di realizzare un modello tridimensionale di questo ghiacciaio e mi permetterà di utilizzarlo per finalità divulgative. El primero días con buen tiempo llevamos aquí. Las condiciones del clima ahora son muy malas. Los ríos glaciares, como casi del resto del mundo, están retrocediendo. Per capire meglio abbiamo messo una stazione meteorologica al ghiacciaio Moreno vicino a 400 metri. Sono certo che questo progetto mi aiuterà a smuovere la coscienza delle persone, a far capire, a cercare di comunicare quanto sia importante la natura, la bellezza. Preservarla vuol dire preservare l'umanità, noi stessi. Ver esta foto y ver cómo han cambiado la fisonomía de los glaciares, cómo se han derretido, genera esa pequeña conciencia que a nosotros es súper importante porque la humanidad tiene que cambiar. Bueno, es para que vean que hay gente que está trabajando en el tema. Les recomiendo a los interesados, simplemente pongan Fabiano Ventura en Google y hay una serie de videos muy interesantes en todo el mundo sobre lo que él está documentando. Muchísimas gracias, muy ilustrativo y además un excelente complemento a este video. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta dirigida a alguno de los expositores de esta noche? Si levantan la mano desde acá. Bueno, yo quiero hacer una, se la quiero dirigir al arquitecto García, porque hemos visto sobre todo lo que es patrimonio natural a través de Susan, del licenciado Beccachechi, más claramente el impacto del cambio climático en el patrimonio natural, en las áreas naturales protegidas, etc. En el caso del patrimonio cultural, el patrimonio construido, sitios, monumentos, museos, colecciones, ¿hay estudios concretos de cómo está impactando? Te digo un ejemplo así, cambios en las condiciones de humedad respecto de las pinacotecas de los museos, la lluvia ácida o respecto de monumentos, es decir, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? Porque no es tan evidente, por lo menos para el común de la gente, no es tan visible eso. ¿Podría usted darnos una idea de cómo está impactando y si se está trabajando en algún lugar concreto? Mismo el calentamiento respecto de los incendios. Tenemos el caso conmocionante de Notre Dame, que si bien hay bastante ignorancia y silencio respecto de qué fue lo que lo motivó, pero no lo podemos asociar al cambio climático. Pero podría ser, ¿no es cierto?, maderas con el calentamiento más fácilmente incendiables, etc. Bien, cómo no, sí. En realidad hay muchos lugares en el mundo donde se está trabajando, hay normativa internacional, todavía nosotros no tenemos en nuestro país. Estamos trabajando, por ejemplo, en nuestro instituto, en la medición a través de unos sistemas que medimos humedad y temperatura
en colecciones, tanto dentro de vitrinas, tanto en ámbitos externos, incidencia de radiación ultravioleta, por ejemplo. Ustedes saben que la capa de ozono, cuando se reduce, hace que, por ejemplo, los rayos ultravioleta afecten, digamos, todo lo que está expuesto a esta luz solar. Estamos midiendo estos elementos: pérdidas térmicas, variaciones térmicas, amplitud térmica, por ejemplo, en cuanto a los materiales edilicios, dilataciones y contracciones de materiales. Esto provoca la ruptura. Hay materiales que en algunos edificios ya por el cambio climático no se pueden usar más. En algunas regiones donde el salto térmico día-noche es tan importante que afecta y destruye buena parte de las construcciones. Buena parte de las construcciones en barro, que son patrimonio mundial, están afectadas por el cambio climático y las lluvias. Muchos de los sitios están en la lista de patrimonio en peligro. El tema de los incendios y el tema de los rayos. La proliferación de rayos es uno de los mayores causantes de incendios en estructuras de madera reseca, especialmente en templos, catedrales, edificios, bueno, como Notre Dame, que bueno, no fue por un rayo, pero bien podía haber sido, porque la estructura de madera estaba muy reseca. Y por el otro lado, falta de previsión en cuanto a mitigar los efectos del cambio climático. Creo que el gran problema que tenemos es que se saben los efectos que afectan el patrimonio, pero no se están tomando las medidas de mitigación. Básicamente, por ejemplo, retardantes de llama, cortafuegos para evitar que se incendie todo un sistema completo. Normalmente falta de detección precoz, es decir, colocar elementos que analicen la atmósfera interna y puedan avisar que una situación está en peligro de incendio antes de que esto suceda. En algunos lugares esto ya lo hemos aplicado, no es común. El tema de la jaula de Faraday, por ejemplo, atraer los rayos y derivarlos para que no golpeen en los lugares que son de fácil ignición. Por el otro lado, el contar con las reservas necesarias de agua, sin exceder en el agua, porque muchas veces el gran deterioro se produce después de un incendio, es lo que no quemó el fuego, lo destruyó el bombero con el agua. Y, por ejemplo, hay que tratar siempre de trabajar en rociado, inyección de gases inertes. Por ejemplo, en la aduana Taylor, el mural de Siqueiros, que cuando fue retirado del sitio en el que estaba, en la quinta de Botana, se le aplicó una espuma que se prende fuego. Esto está adherido al sistema pictórico, con lo cual es imposible de revertir, para lo cual hay que hacer una cápsula de cristal y eso está con elementos de detección precoz y se le inyecta un gas inerte que se llama FM200, que están usando en algunos bienes, en algunos museos nacionales existe, como el Museo de San Juan, este tipo de inyección de gases que son respirables. Es decir, uno tiene detección precoz, inyección de aires inertes que quitan el oxígeno, apagan el fuego sin afectar las colecciones. Por el otro lado, el problema de las inundaciones y el cambio de régimen de lluvia. Nosotros estudiamos los edificios de nuestra zona y en Buenos Aires, por ejemplo, incluso siguiendo los estudios climatológicos, se ha duplicado la cantidad de agua que cae por hora en cuanto a milímetros. Esto hace que todos los viejos edificios no den abasto en la evacuación del agua de lluvia. A todos ellos en lo que podamos estar actuando le agregamos drenajes auxiliares y se está trabajando como se hace con las inundaciones de las ciudades, agregando reservorios parciales para colectar el agua de lluvia, en buena parte reciclarla, y si no contenerla y luego drenarla mucho más tranquilamente. Estos son, por ejemplo, elementos en los que se está trabajando. Hay bastante bibliografía al respecto, pero hay muy poca aplicación en el ámbito de Sudamérica. Nosotros trabajamos con mediciones del sistema europeo y americano que permiten evaluar las condiciones de humedad y temperatura estables. La Getty Foundation tiene parámetros para colecciones en cuanto a exposición de rayos ultravioleta, variación térmica durante todo el año y tenor de humedad. Ustedes saben que los bienes no se pueden trasladar de un lugar a otro cuando cambia la humedad, pues son afectados directamente, las maderas, las pinturas, etc. Bueno, nosotros estamos trabajando con jobos que se colocan para medir estas variaciones y establecer estrategias de mitigación de las colecciones con el correr del tiempo y de las reservas. Sí. Muchas gracias. Bueno, si nadie más tiene en este momento alguna pregunta, nos despedimos, agradecemos que hayan venido, vamos a seguir trabajando este tema y bueno, creo que
creo que un poco el mensaje del principio, ¿no es cierto?, de que más allá de lo que se haga a nivel macro, cada uno de nosotros algo puede hacer. Bueno, gracias, hasta la próxima.